Hola amigos de Facebook, antes que nada quiero darles las gracias por estar el día de hoy con nosotros, porque se tomaron el tiempo de acompañarnos y de verdad muchísimas gracias. Nosotros, sus amigos de AES, en esta ocasión contamos con la maravillosa presencia de la doctora María Teresa Benítez, ¿sí? Que de forma breve, antes que nada, trataré de mencionarles aspectos relevantes de su trayectoria profesional. Empezamos. Es licenciada en Biología de la UNAM, maestra en Ciencias en la UNAM, doctora en Ciencias en la UNAM, diplomados en Estadística aplicada a la Biología por parte de la UNAM, Consejo de Certificación en Gerontología, diplomado en Sexualidad Humana por el Sistema de Educación Continua para el Médico General y Familiar, especialidad en Microscopía Electrónica aplicada a las Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias de la UNAM, profesora de Fisiología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM por 28 años. Coordinadora de investigación en el Instituto de Investigaciones Científicas Heinz Celgi, ok. Ha impartido más de 400 conferencias en distintos foros nacionales e internacionales. Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas, capítulos de libros y 5 libros. Asesora, revisora de tesis y jurado dictaminador de exámenes profesionales de licenciatura y posgrados en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha presentado resultados de más de 70 trabajos de investigación en congresos nacionales e internacionales, publicándose en las respectivas memorias de los congresos y en revistas especializadas. Distinciones. Becaria del Programa de Genética del Instituto Nacional de Energía Nuclear, becaria del Programa de Formación Profesional Académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, medalla de reconocimiento a la investigación por el trabajo efecto electrofisiológico de cocarboxilasa estable en solución in vitro y correlación clínica, otorgada por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, AC. Reconocimiento académico de primer lugar en el área de química clínica por el trabajo de investigación, actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en pacientes diabéticos tratados con pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa. Premio Nacional Gerontológico 1992 por el trabajo Demostración electrofisiológica del efecto de la cocarboxilasa estable en solución en la recuperación del potencial de membrana en neuronas corticales, otorgados por la Sociedad de Geriatría y Gerontología de México, AC. Reconocimiento de primer lugar en trabajos libres por la investigación, papel del pirofosfato de tiamina en el control de la glucemia. Medalla al mérito universitario por la labor académica durante 25 años en la UNAM. Medalla al mérito por la difusión de investigaciones realizadas durante más de 35 años. Autora de los siguientes libros: Aplicación terapéutica de pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa, bases teóricas, clínicas y experimentales. Estructura y fisiología de la membrana plasmática de la célula animal. Actualidades del pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa. Nucleasas, ribonucleasas, desoxirribonucleasas y nucleasas inespecíficas. Regreso a la iodoterapia. Pues bien,
como podemos ver, realmente nos encontramos ante una gran profesional, estudiosa y facultada en materia de salud, pero sobre todo un gran ser humano, una gran persona, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, ustedes, muchísimas gracias por invitarme. Estoy a sus órdenes. Gracias. Entrando en materia, doctora, y con el objeto de la presente plática, nos gustaría que nos hablara un poco y de forma sencilla sobre lo que es la cocarboxilasa o pirofosfato de tiamina. Esto base de inquietudes que nos han preguntado o manifestado nuestros seguidores de Facebook. Por ejemplo, ¿qué es? ¿De dónde se obtiene? Y si existe en forma natural en nuestro organismo el pirofosfato de tiamina. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Pues es una molécula increíblemente dadora de vida. La verdad, a eso es lo que podemos clasificarla o calificarla. Es un derivado de la tiamina. Todos hemos oído hablar de la vitamina B1 o tiamina, pero en la actualidad, en los artículos científicos universales, se dice la tiamina en sí no tiene ninguna función. Hay un solo artículo que menciona que muy probablemente participe en unas reacciones, pero la bondad que tiene la tiamina es ser la precursora del pirofosfato de tiamina. Para convertirse en pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa, la tiamina tiene que fosfatarse. Y es una función que hacen normalmente todas las células, porque todas las células la necesitamos. Y esa tiamina ingresa a través de receptores específicos en la membrana celular, la introduce y ya en el citoplasma existe una enzima que se llama la tiamina pirofosfocinasa que la fosfata a monofosfato de tiamina y luego una segunda fosforilación para convertirse ahora sí en pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa, que es como lleva a cabo muchísimas funciones. La más reconocida es en el metabolismo celular. Esa es en la forma natural, pero nosotros no la producimos. Como buena vitamina, sabemos que en los humanos muy escasas vitaminas las producimos per se. La poca que llega a existir en nuestro intestino es porque la sintetizan unas bacterias que forman parte de nuestra flora intestinal, pero definitivamente nunca sería suficiente con la que necesitamos diariamente. Así que la introducimos en forma incluso puede ser como monofosfato, como pirofosfato o hasta como trifosfato a través de los alimentos, pero se degrada para que cada célula la tome como tiamina y ya cada célula la convierte a cocarboxilasa o pirofosfato de tiamina. Así que es una molécula perfectamente natural dentro de nuestro organismo. El problema es que cuando tenemos un padecimiento y que va precisamente al metabolismo, no se produce el ATP, que es el que se necesita para fosfatar a la tiamina y convertirla en pirofosfato o cocarboxilasa. Entonces ahí lo relevante de tenerla afuera y poderla introducir de manera, administrarla como un medicamento, que en realidad a mí no me gusta llamarle medicamento, porque no lo es algo que es parte de nuestro organismo, nosotros lo tenemos en todos nuestros compartimentos, líquidos, sólidos, tejidos, células, incluso dentro de cada célula existe en el citoplasma, pero lo más importante es que exista en las mitocondrias. Así que es una molécula perfectamente natural que cuando es administrada exógenamente con objetivo terapéutico
nunca nos va a producir ningún efecto adverso, ningún efecto secundario, porque es idéntico a lo que nosotros normalmente tenemos, pero por algún padecimiento no la estamos produciendo en la concentración que debe de ser. Wow, interesante. ¿Y por qué se deja de producir de forma natural? Baja su producción porque para sintetizarla tiene que participar como donador de los fosfatos el adenosintrifosfato, que es la molécula energética por excelencia. Hay muchas moléculas que pueden ser donadoras de fosfato, como el pirofosfato inorgánico que existe en nuestro organismo, el citidín trifosfato, uridín trifosfato, guanidín trifosfato, la misma fosfocreatina, pueden ser donadoras de fosfato, pero quien fundamentalmente es el donador es el adenosintrifosfato. Ese adenosintrifosfato proviene de la degradación del metabolismo de los nutrientes. El mecanismo es el siguiente. Nosotros ingerimos los nutrientes, que pueden ser proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Esas son las moléculas en las que se fragmenta pues la carne, la grasa, los lácteos, las verduras, las frutas. Todo se va degradando para tener los tabiquitos finales, que son los carbohidratos simples como la glucosa, la fructosa, la galactosa. Los lípidos, las grasas, se degradan hasta ácidos grasos libres, hasta colesterol, etcétera, etcétera. Las proteínas se degradan hasta aminoácidos y los ácidos nucleicos se degradan hasta las purinas y las pirimidinas. Todo eso es con lo que ahora ya degradado vamos a sintetizar lo que nuestro cuerpo necesite. Pues las células que se recambian, las hormonas, los mensajeros químicos, todas esas moléculas las tenemos que sintetizar para que nuestro organismo funcione. Entonces, para hacer todas esas reacciones, lo que se requiere es el ATP. Cuando un organismo enferma, lo primero que se deteriora y ahora está así como generalizado, ¿a dónde se originan todos los padecimientos? Es a nivel mitocondrial. La disfunción mitocondrial se manifiesta en que baja el metabolismo y ese metabolismo es el que nos va a dar el ATP. Si no tenemos ATP, entonces ¿cómo se va a fosfatar la tiamina que entra? Y ahí tenemos entonces las deficiencias en general, pero dadas básicamente por la falta de ese pirofosfato de tiamina, que es el que nos va a activar todo el metabolismo en todas las células, en todas las mitocondrias. Una célula cualquiera, un fibroblasto, puede tener 200 mitocondrias. Una neurona, por ejemplo, puede tener 1000 mitocondrias. Un cardiocito llega a tener hasta 3000 mitocondrias. Imagínense la cantidad de ATP que se requiere para que todo funcione adecuadamente. Entonces se necesita muchísima producción de ATP a través del metabolismo. Y en un enfermo lo primero que baja es esa producción. Luego entonces se hace un círculo vicioso. No tenemos producción de ATP, no podemos conformar pirofosfato de tiamina, eso deprime al metabolismo y entonces vamos cada vez menos. Y eso es lo que nos va generando ya las enfermedades crónico-degenerativas o las agudas. Depende. Ok. Hoy en día, ¿qué aplicaciones terapéuticas se le da? Yo diría que es para todo. Para todo. A lo largo de todos estos años en los que he estado trabajando, pues hemos presentado
trabajos, como lo mencionaba al principio, en muchos congresos. Y esto es de lo más criticado cuando les digo, es que esto sirve para todo. Invariablemente la respuesta es, molécula que sirve para todo es que no sirve para nada. Es correcto. Si sabemos en dónde funciona, y ya lo mencioné previamente, que es a nivel de cada una de las células, y dentro de la célula, a nivel de cada una de las mitocondrias, y ese efecto es reactivar el metabolismo, pues entonces podemos entender por qué va a responder un paciente que tenga una neuropatía, que tenga una nefropatía, que tenga una cardiopatía, una hepatopatía, porque va a ir a cada una de las células de nuestro organismo. No es algo, por ejemplo, como los fármacos que se dice que van teledirigidos, que aunque en realidad no lo es, por eso tienen tantos efectos secundarios. Este va a cada una de las células, a cada una de las mitocondrias y nos va a incentivar la producción del ATP. Y si la fisiología, la bioquímica celular se fundamenta en el ATP, pues entonces le está dando a la clave de cualquier problema, de cualquier alteración. Y es la forma en la que va a reactivar todos los procesos. Ahora, en función de esto, quiero mencionar que estamos manejando esto como un tratamiento con medicina ortomolecular. ¿De dónde viene eso? Linus Pauling, gran investigador, 2 veces premio Nobel, acuñó este concepto, el de ortomolecular. Él se lo aplicó a la vitamina C, que fue con lo que él más obtuvo resultados. ¿Qué quiere decir esto? Orto es lo correcto, lo perfecto. Entonces, cuando decimos estamos ofreciendo una terapia ortomolecular, es que estamos administrando la molécula que se considera la perfecta, la correcta. ¿Sí? Y van a decir, no, pues como que se están adornando mucho, ¿no? Pero en realidad a lo que va esta molécula, yo así lo conceptualizo y por eso es que creo, y además porque me consta, porque yo lo viví, yo para meterme en todo esto, yo fui primero paciente y cuando me lo apliqué realmente sentí volver a la vida. Esa fue mi sensación cuando yo me la administré. Ya después, al dedicarme a estudiar cómo funciona, pues encuentro la respuesta clara. La naturaleza nos creó sanos. Todos nacemos sanos, excepto algunos padecimientos por ahí, pero la medicina holística lo maneja tal cual. Somos, por definición, organismos sanos y así nacemos. Pero con el paso del tiempo nos dedicamos a echar a perder todo lo que la naturaleza generó en miles de millones de años, porque el que estemos aquí, el Homo sapiens, como especie, no ha sido de la noche a la mañana, sino somos consecuencia de un proceso evolutivo de que la naturaleza se ha llevado miles de millones de años. Y ella tiene, el árbol genealógico lo dice, el árbol evolutivo, perdón, lo dice, cómo hay ramas que se van proyectando y que se continúan. Y lo que a la naturaleza no le da resultado o no se adapta, los organismos, se trunca la rama y se acaba. Nosotros venimos, pues nos ponen ahí que desde el Australopithecus y nos ponen del Homo fiorensis, pero no, venimos desde algo que se llama de una musaraña. Desde ahí parte nuestra rama. ¿Y por qué se va conservando y va evolucionando y va cambiando? Porque se va adaptando a las condiciones. Y esa adaptación implica que internamente haya cambios.
Esos cambios pues, son evidentemente a nivel tisular, a nivel de órgano, a nivel molecular, todo va en todos los niveles de complejidad. Y entonces el llegar al Homo sapiens no nos quedamos con esas características, sino que cada vez todo se ha ido modificando, adaptando, cambiando, a llegar a lo que incluso el mismo hombre, Homo sapiens, dentro de nuestra soberbia decimos, la naturaleza llegó a la perfección. Y así nos creemos, pero no es cierto, ¿verdad? Ya sabemos que no es cierto. El punto es que si estamos actualmente como tal, lo que somos, porque la naturaleza ha creado condiciones que genera presiones a las que nosotros nos tenemos que adaptar y eso nos genera cambios y con esos cambios nosotros ejercemos presión sobre el medio ambiente y así se vuelve un mecanismo a través del cual la adaptación se va conservando y estamos como estamos y somos lo que somos por todos esos procesos adaptativos. Yo platico mucho sobre un chiste de que dicen que los chilangos somos muy sangrones. Y entonces yo a mis alumnos les decía, cuando les digan eso, díganle que es correcto. ¿Por qué? Porque resulta de que la Ciudad de México tiene una altitud de 2.228 metros. Por lo tanto, la concentración de oxígeno es muy baja en relación con el nivel del mar. Pero además, la contaminación, tanto coche, tanto material, eso rarifica al oxígeno. Nosotros como respuesta nos adaptamos. ¿Cuál ha sido nuestra adaptación? Que aumenta el hematocrito. El hematocrito es la cantidad de células en el tejido hematopoyético, en la sangre. Si nosotros tomamos 10 mililitros de sangre de un chilango y lo centrifugamos, se va a formar el paquete de células que va a corresponder entre un 42 y un 47% de contenido y el resto es plasma. Si hacemos lo mismo con una persona que viva al nivel del mar, su paquete va a ser del 42 como máximo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos muchos eritrocitos para compensar esa deficiencia de oxígeno que está aquí en la altitud de la Ciudad de México y la contaminación. Por eso es que somos muy sangrones. Efectivamente, sí, tenemos. Esos son los procesos adaptativos y esas son las presiones que se someten al organismo, a los humanos, a todas las especies. Y esos procesos adaptativos ejercen acción sobre el medio ambiente, ejercen presión sobre el medio ambiente, cambia el medio ambiente, ejerce presión sobre nosotros y así nos la llevamos. Eso es evolución. Okay. Y entonces en ese contexto es como nuestro organismo trabaja adecuadamente. Y bajo esas condiciones, digo yo, estoy en salud porque voy y me tomo unos análisis clínicos y me dicen su colesterol, su glucemia, su presión arterial, todo está dentro del rango normal. Y así digo yo, estoy bien. Y a esas condiciones de salud es a lo que se le llama homeostasis, que es equivalente a estado normal, según esos patrones clínicos, ¿no? Eso es lo que buscamos con esta molécula. Que cada célula funcione adecuadamente y nos mantenga en esas condiciones de estabilidad que en términos científicos, le podemos, o términos clínicos, decimos, está en homeostasis, está en un estado estable, está en un estado de salud. Y esta molécula, el pirofosfato de tiamina o cocarboxilasa, al entrar al organismo, es lo que va a hacer.
Como cada célula va a estar trabajando adecuadamente, pues el funcionamiento de la mitocondria va a repercutir en el funcionamiento de los otros organelos de la célula, en el retículo endoplásmico, en el núcleo, en la membrana. Y al trabajar bien la célula, va a repercutir en el tejido. Y al trabajar bien el tejido, va a trabajar bien el órgano, van a trabajar bien los sistemas y todo va a mantenerse en su estado de salud o su estado estable u homeostasis, que según un investigador ruso, Rosowski, se debe de llamar reostasis porque son mecanismos reguladores y además son autorreguladores. No le necesitamos estar diciendo, oye, necesito más oxígeno porque voy a subir escaleras. Oye, necesito que aumentes la temperatura porque con el aire acondicionado ya me bajó mi temperatura. Él solito lo detecta y toma las medidas pertinentes y nos mantiene en ese estado estable. Esa es salud. Y eso es lo que buscamos con esta molécula. Y eso es lo que hace. Por eso le llamamos terapia ortomolecular. Ok. Por ahí anda la cosa. Muy interesante. ¿Cuáles son los principales beneficios que usted haya experimentado con esta aplicación de la pirofosfato de tiamina? Yo como persona. O no como persona o en su experiencia de investigación. No, pues de entrada sí en mi salud, les digo que cuando yo entré a conocer esta terapia, así fue literal lo que sentí, volver a la vida. Así. Pero estando en salud, si uno se lo aplica, es para dar una mejor calidad de vida, porque te permite dormir adecuadamente, te permite tener un metabolismo que te da una energía para un buen rendimiento. El estrés, al controlar el nivel de cortisol a través de la secreción de la glándula suprarrenal, pues te baja el estrés, pero en serio. Te da una calidad de sueño que te permite descansar de maravilla. O sea, te estabiliza todo tu sistema, todo tu organismo, entonces te da una muy buena calidad de vida. Ahora, a mí personalmente, pues ya comenté que me sacó de problemas serios, pero pues he visto tantos pacientes con tantos padecimientos salir adelante, al diabético, al cardiópata, a pacientes con cáncer, niños con sufrimiento fetal, en todas las edades, en todas las condiciones. Realmente es sorprendente lo que hace por cualquier tipo de persona, en cualquier tipo de padecimiento, en cualquier estado de evolución. Bueno, hasta personas que ya están en condiciones terminales les da una diferente calidad de vida. Y todo eso pues realmente es la capacidad de regeneración que pueden tener muchas células en el estado en que se encuentren y reactivarse, y eso evidentemente pues da muchísimo a favor de cualquier persona, aún estando en buenas condiciones de salud, para darle todavía una mejor calidad de vida. Y pues en los enfermos, la verdad, ni se diga. En cualquier padecimiento, de verdad que los va a ayudar. Ok. En especial, lo que más nos preguntan nuestros amigos, ¿cómo ayuda a los pacientes con diabetes? Bueno, la diabetes es un problema metabólico, ¿sí? El caminito empieza, pues, prácticamente sin darnos cuenta y como siempre a través de la alimentación y por la malnutrición, no desnutrición, sino por la malnutrición.
el principal factor es nuestro gusto por los carbohidratos. Y se maneja mucho todo esto desde hace como una década, en la que se hizo un estudio multicéntrico a nivel mundial. Es un trabajo de unos españoles muy importante, analizando por qué se disparó todo esto a finales de la década de los 80 y se dispara toda la epidemia, bueno, pandemia, se volvió pandemia, obesidad, síndrome metabólico y diabetes. O sea, el caminito está allí. Y este estudio arrojó el resultado de que la mala de la película es la fructosa, no es la glucosa. Y que todo se genera porque los industriales de los alimentos, como siempre, por cuestiones monetarias, cambiaron a endulzar todos los nutrimentos con fructosa en lugar de glucosa. Pero esto antes se endulzaba con azúcar de caña. El azúcar de caña es un disacárido que tiene una molécula de glucosa y una de fructosa. Y como pues, la fructosa endulza más, entonces buscaron quién tenía fructosa, y quien tiene fructosa es el azúcar de maíz. El azúcar de maíz, que también es un disacárido, en lugar de glucosa y fructosa, tiene fructosa y fructosa. Entonces empiezan a endulzar con este azúcar de maíz y entonces meten fructosa hasta el tope. Ahora también dicen, bueno, pero pues qué diferencia hay, ¿no?, entre el azúcar de caña y esto. Resulta de que ellos todavía en su afán de ganar más dinero, porque todo tristemente ahora funciona por el poder del dinero. Claro. Resulta que la fructosa da más el sabor dulce que la glucosa. Entonces, aunque endulcen con sacarosa de caña, hacen una reacción química, le meten un fármaco, la enzima, que convierte a la glucosa en fructosa. Entonces nos están metiendo fructosa por todos lados. Hicieron un estudio comprobatorio dando pura fructosa y inmediatamente lo que se empieza a modificar es la presión arterial. En cuestiones de 2 meses ya la presión arterial se modificó. Se empieza a disfuncionar el metabolismo, porque el metabolismo está orientado a trabajar con glucosa, y entonces se va por la ruta que se llama la glucólisis, pero ahora le estamos metiendo fructosa, y la fructosa entonces, en lugar de irse por la glucólisis, que también es parte de la ruta de la glucosa, pero al estarle metiendo mucha fructosa, entonces se va por la ruta de las hexosaminas, que son las llamadas rutas nefastas, que ya nos llevan a convertir los carbohidratos directamente a lípidos. Y entonces lo primero que aparece es la obesidad visceral. Ese es el principio del caminito. Y ya tenemos ahí, porque todos los carbohidratos se están convirtiendo en ácidos grasos libres. Y los ácidos grasos libres son los tóxicos. Entonces hay un fenómeno que se llama lipotoxicidad. Y de ahí es donde viene, de ahí arranca el caminito. La resistencia a la insulina, la hipertensión arterial, que eso ya es síndrome metabólico, y de ahí directamente la misma hiperglucemia va generando que las rutas metabólicas normales se modifiquen y entonces se van por las llamadas rutas nefastas, que es lo que nos va generando pues ya toda la patología propia del diabético. Okay. Entonces, el pirofosfato de tiamina, ¿qué hace aquí? Reorientar las rutas metabólicas. Regresa a que en lugar de que se vayan los carbohidratos a los lípidos,
sigan la ruta de la glucólisis, porque al irse hacia los lípidos no entra a la mitocondria y no se produce el ATP. Entonces, por eso lo que le caracteriza al diabético es la astenia y la dinamia. Siempre cansados, sin ganas de hacer absolutamente nada. Métanles el pirofosfato de tiamina y va la pila para arriba porque se produce el ATP y entonces ya tienen la energía. Okay. ¿Sí? Porque también lo que primero siempre se les recomienda, dieta. ¿No? Dieta, ejercicio. Ejercicio no tienen ganas de hacer nada. Es la astenia y la dinamia producida por la falta del ATP, porque las rutas metabólicas se están yendo por otro donde no deben. Eso. Y luego también la alimentación, coman muchas verduras y mucho verde, y resulta que en lo verde hay mucho ácido fitánico proveniente de la clorofila. Los ácidos son ácidos grasos, pero complejos, de cadena ramificada, y entonces tampoco los puede degradar el metabolismo así. Pero el pirofosfato de tiamina activa una enzima que se llama fitanoilcoenzima aliasa, que es la que rompe la parte ramificada de los lípidos, y entonces ya se meten a la ruta correcta, y entonces también bajan los lípidos. Entonces, cuando los diabéticos empiezan a ponerse el tratamiento, curiosamente al principio todo sube. O sea, si tenía 200 de glucemia, si tenía 300 de colesterol, si tenía 600 de triglicéridos, todo eso, al principio puede que todo se duplique. Se espanta el paciente, pero le dice el médico, ¿pero te sientes mal? No, no me siento mal. ¿Cómo? Tienes todo duplicado, ¿no? Pero no me siento mal. Y entonces a los 10 días más o menos de haber iniciado el tratamiento, va todo para abajo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tenemos todo atascado, porque esa es la verdad, cuando en el paciente diabético el metabolismo está atorado en la ruptura de las moléculas. Primero la glucosa se fragmenta, primero se fosfata, y luego ya se rompe en dos triosas, como la glucosa es de 6 carbonos, se rompe en 2 moléculas de 3. Esas triosas ya no se siguen el caminito, ahí se queda atascado el metabolismo. Y esas triosas son tóxicas, porque se convierten en el metilglioxal, que es uno de los venenos más fuertes que hay para cada célula. Y entonces la célula se empieza a envenenar. Cuando nosotros metemos ahí el pirofosfato de tiamina, destraba allí porque activa la enzima que seguiría el caminito. Y entonces ahora sí ya entra a la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, y ya entra la mitocondria y entra el ciclo de Krebs y producción de ATP. Y por otro lado se va a los lípidos, les rompe esa cadenita porque es una enzima que ese es en otro organelo, que son los peroxisomas, lo rompe y entonces también ya entra a la beta oxidación los lípidos. Entonces por eso empiezan, pero de caída libre, los lípidos a los 8 días, 10 días de tener el tratamiento, ya están abajo. Primero se dispararon, pero luego ya empiezan a controlarse. Y entonces lo que hace en el paciente diabético es reorientar las rutas metabólicas y el paciente de verdad se recupera muy bien. Ok. ¿Y cómo actúa sobre las neuropatías? Bueno, en el sistema nervioso tiene unas funciones hermosísimas el pirofosfato de tiamina. Aparte de lo que mencionábamos ya a nivel metabólico, porque también las neuronas tienen su mitocondria y también van allí y van a la producción del ATP. La neuropatía es la pérdida en la sensibilidad de las neuronas. ¿Y por qué se pierde la sensibilidad?
Puede ser la disfuncionalidad, es fundamentada en la pérdida de la mielina. La mielina es un producto de los oligodendrocitos, que son otras células que acompañan a las neuronas, y ellas envuelven literalmente al axón de las neuronas, y su producto es la mielina. Y entonces se forman capas concéntricas de mielina que aíslan al axón y es lo que le permite conducir a altísima velocidad. Uno de los factores que participan o que destruye la hiperglucemia, que es el exceso de glucosa que tienen los pacientes diabéticos, es ir a deteriorar a estos oligodendrocitos y por lo tanto baja la producción de mielina y entonces esas axones se quedan, van perdiendo esa envoltura, que es lo mismo que ocurre también con el Alzheimer, van perdiendo la capa de mielina y es como si tuviéramos un cable de electricidad que le quitamos el aislante, lo pelamos y entonces echa chispas por todos lados, ¿no? En realidad es una pérdida de la capacidad de esa conducción que tienen los axones y entonces eso genera la sensación de dolor porque es algo anormal. Lo que significa un dolor, ¿por qué duele? Cualquier cosa, un pellizco, la cabeza, lo que duele es una señal de que hay algo fuera de lo normal. Y nosotros lo primero que hacemos es meterle el analgésico. Y entonces con eso, ¿qué le estamos diciendo al cuerpo? No me interesa que me digas que estás mal, tú sigue trabajando. No debemos de meter analgésicos, porque estamos obligando al organismo a trabajar estando mal. Hay que hacerle caso, hay que resolver lo que está generando el dolor. Y entonces en la neuropatía, pues está ya sin protección y nos está mandando la señal, estoy mal, estoy mal. Empieza a degenerar esa terminación nerviosa y se manifiesta primero en adormecimiento, en falta de sensibilidad, y entonces se pueden estar lastimando con el calcetín, el calzado, y no sienten, porque se está perdiendo la capacidad de conducir la señal que está informando de que hay algo fuera de lo normal. Cuando nosotros metemos el pirofosfato de tiamina en los pacientes ya con neuropatía, hubo un caso muy demostrativo. Estábamos apenas reuniendo pacientes para realizar un protocolo en una clínica del ISSSTE, en un hospital del ISSSTE de Morelos, y estábamos reuniendo a los pacientes que iban a entrar en ese protocolo. Llegó un paciente tan mal que les dije a la enfermera, no importa si va a entrar o no va a entrar, si va a reunir o no va a reunir los criterios de inclusión para meterlo al protocolo, por favor pónganle la venoclisis con el pirofosfato de tiamina. Se le administró su frasco completo de pirofosfato de tiamina en 250 mililitros de solución salina. Y al día siguiente me habla y dice, oiga doctora, así de rápido es el asunto. Dice, ¿por qué le quitó el dolor? Así, en 24 horas. ¿Qué hace este pirofosfato de tiamina? Estabilizar la membrana, entre otras muchas cosas, aparte del metabolismo. Estabiliza el potencial de membrana de todas las células, pero de las neuronas es fundamental, porque de ahí es de donde depende la sensibilidad. Claro. Si estamos con algo alterado, ese potencial de membrana se va a convertir en un potencial de reposo, ese potencial de reposo se va a convertir en un potencial de receptor y luego ese se convierte en una ráfaga de potenciales, que es lo que viaja y se integra acá en la corteza sensitiva, y entonces yo ubico, es en el dedo meñique
o es en el dedo gordo del pie, todo eso. Pero para que se lleve a cabo todo eso, desde la detección del cambio, desde lo anormal, tiene que estar ese potencial de reposo de las neuronas bien estabilizado, que tiene un valor. En las neuronas anda alrededor de menos 70 milivoltios. Entonces, si no trabajan esas bombas electrogénicas que mantienen a los iones asimétricos a ambos lados de la membrana, ese potencial de reposo se pierde y hay insensibilidad. Que en este caso llega a ocurrir a los diabéticos en el pie diabético, ¿no? Que es cuando ya el problema está está muy mal. serio. ¿Y cómo pero ayuda? Hay resoluciones. Pero claro, hay unos trabajos muy bonitos que ha hecho un doctor, un médico. Él es egresado de la escuela médico militar y se ha dedicado al pie diabético. Y él ha publicado incluso un artículo en el que demuestra que aún ya estando para amputar, él hace el tratamiento de su debridación, de su degranulación, hace su tratamiento quirúrgico, le mete el pirofosfato de tiamina, la cocarboxilasa, pero masivamente a nivel de endovenoso, y salen los pacientes. Miren. Ahí está. Y eso está publicado. Es un artículo del doctor Carmona. Búsquenlo por allí y tiene, según su escala del pie diabético, los diferentes grados de evolución en los que los ha tratado y ahí están las imágenes, cómo salen. Ok. Todo es metabolismo. Ajá. Así que hay mucho, mucho, mucho que resolver. Una pregunta que nos hacen mucho nuestros amigos. Si es tan maravilloso el pirofosfato de tiamina, ¿por qué no lo utilizan las instituciones de gobierno? ¿Por qué creo? Tristemente, por desconocimiento. Okay. Todo esto está a nivel de artículo. Okay. Incluso les comento que cuando yo presentaba a los alumnos, que eran los tesistas que hacían muchas de las investigaciones, presentaban sus trabajos, o sea, les decían, ay, pues claro, es una vitamina, ¿cómo no va a ser bien? Sí, pero funciona así, ya se asado, ¿no? Decía, pues no, tuvo que haber algún otro factor porque la vitamina sola no lo puede hacer. Entonces, por un lado, se está introduciendo la forma activa de la vitamina, no se está metiendo la vitamina, que dicho de paso, en mis 2 libros que he hecho sobre pirofosfato de tiamina, en revisiones bibliográficas que obviamente no son exhaustivas, pero sí busco lo más relevante. Solamente en estos 2 libros, que cada uno de ellos, uno yo creo que fue el primerito que hice en 1992, no, 96, por ahí así. Creo que puse unas 300 fichas bibliográficas. En el del 2013 puse como 500 fichas bibliográficas. Dentro de todo ese arsenal, todo se hace con tiamina. Solamente 2 artículos me he encontrado que se han hecho directamente con cocarboxilasa o pirofosfato de tiamina. Ya más recientemente sí hay artículos como del 2014 para acá en el que ya se está utilizando directamente pirofosfato de tiamina y esto es para el tratamiento del cáncer. Okay. Pero con cocarboxilasa, de los 2 artículos que yo me acuerdo, uno es de 1968, que fue un cardiólogo que trataba a sus pacientes cardiópatas con tiamina y luego comparó con cocarboxilasa.
Él lo que les medía era la acidosis, porque es lo que mata al paciente cardiópata, la acidosis láctica. Entonces les medía la acidosis y les administraba por la vía endovenosa. A un grupo les administró tiamina y a otro grupo les administró pirofosfato de tiamina. Al grupo que le administró tiamina, en 18 horas le corregía la acidosis. A los pacientes que les administró pirofosfato de tiamina, a los 16 minutos se corrigió la acidosis. O sea, sí hay resultados con tiamina, pero es un mundo de diferencia en cuanto a tiempo y en cuanto a tipo de padecimiento, ¿no? Okay. Entonces sí es relevante distinguir, sobre todo en medicina crítica. Okay. Aún en medicina crítica, ahorita estoy haciendo una tercera actualización de esta información, aún en medicina crítica se está trabajando con tiamina. Y aún así hay resultados excelentes cuando se mete tiamina en concentraciones suprafisiológicas para pacientes con sepsis que están pues a un paso, ¿no? Ya de su perder la vida. Pacientes críticos en urgencias por accidentes traumáticos. No se diga en acidosis metabólica, que puede ser por diabetes o no. Okay. Pero todos esos se resuelven, pero inmediatamente. La acidosis del cáncer también es corregida por él. Esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo ayudaba a los pacientes con cáncer? ¿Cómo lo...? Fíjense que es tan... ¿Cómo puedo calificar la mente humana? ¿No? En ese contexto dicen, ahora hasta me vas a decir que también cura el cáncer. Y pues les voy a decir que sí. Resulta de que los pacientes pues lo dicen, ¿no? Y yo en realidad, yo también fue lo que viví. Y entonces estoy por terminar un libro que espero sea el 7º, okay, que se llama El metabolismo en las células cancerosas. Es muy demostrativo el proceso bioquímico que se lleva a cabo en la célula cancerosa, porque siempre la pregunta es, ¿y por qué se genera el cáncer? O a mí, ¿por qué me dio cáncer? No me lo merezco, tan bondadosa que soy, o sea, ahí le metemos muchas cosas, ¿no? Pero resulta de que justamente con nuestras emociones nosotros nos generamos el cáncer. Pero al médico cuando se le pregunta, ¿y qué genera el cáncer? Dice, es multifactorial. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Okay. ¿No? Entonces, así. Pues resulta de que hace un siglo, en 1920, un investigador alemán, Otto Warburg, empezó a observar que las células cancerosas, en lugar de irse por la glucólisis normal para la producción de ATP, se iba por otra ruta que se llama la ruta de las pentosas. Y entonces, cuando lo empieza a manifestar, pues todo el mundo lo trató de que estaba mal, ¿no? Uh-huh. ¿A quién se le ocurre? Y era la época de Krebs, también con quien se dio sus llegues ahí bioquímicamente fue con Krebs. Y él decía, pues yo veo que la célula cancerosa se va por esta ruta. No, le dijeron de lo que quisieron porque pues la ruta de la glucólisis produce el ATP, que es lo que necesita la célula para dividirse. Y pues todos lo tomaron muy a mal. Bueno, pues él se sintió, pues ya me puedo imaginar. Pero él siguió con sus estudios y 30 años después sí sacó publicaciones que era lo que le decían, ¿no?
que no era cierto y que no sé qué. Y entonces al seguir él con sus investigaciones, termina por publicar en 1954 uno que dice definitivamente la célula cancerosa se va por allí. Pues se olvidaron de sus trabajos porque lo tomaron así como que estaba mal de la cabeza. Y entonces los artículos ahora, del 2010 para acá, empiezan diciendo, y Otto Warburg tenía razón. ¿Cuántos años después? Un siglo después. Pero resulta que la célula cancerosa hace cambios metabólicos para escaparse, porque nosotros tenemos un sistema inmunológico que siempre está vigilando y siempre está destruyendo células cancerosas porque se nos producen a todos, en todas las épocas de la vida, células cancerosas, por lo que sea, por lo que nos untamos, por lo que comemos, por lo que sea, se nos producen células cancerosas. Pero el sistema inmune lo elimina. Pero cuando le gana la carrera, ¿por qué le gana la carrera? Porque la célula cancerosa se esconde, busca mecanismos que no los reconozca este sistema inmune. Y ese mecanismo es cambiar su metabolismo. Y en lugar de irse por esa ruta normal, efectivamente sigue la ruta de las pentosas que Warburg propuso, que Warburg descubrió. ¿Pero por qué se va por esa ruta? Porque produce las sustancias que le garantizan dividirse, que son los ácidos nucleicos. Y el ATP que debería de obtener por esa ruta, la obtiene consumiendo aminoácidos que vienen de las proteínas. Por eso el paciente con cáncer se adelgaza. Y esa ruta metabólica del desvío, porque inhibe a una enzima que depende del pirofosfato de tiamina. Entre el pirofosfato de tiamina y lo que bloqueó la célula cancerosa, lo desbloquea el pirofosfato de tiamina. Hace que se siga la ruta normal, que además eso nos lleva a la producción de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, porque la célula cancerosa busca dos cosas al cambiar eso. Primero, tener sus ácidos nucleicos que le permitan dividirse, y segundo, evitar la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno que la delataría y la matarían las otras células, las que están en nuestra defensa. Entonces, de esa manera se esconde dos cosas para que no la descubran. Entra el pirofosfato y la hace que camine por la ruta adecuada, tiene ATP, produce especies reactivas, es descubierta y por otro lado ya no la deja sintetizar sus ácidos nucleicos. Todo es bioquímico. Wow. Y por eso también controla el cáncer. Pero es una cuestión bioquímica, pero se necesita saber mucha bioquímica, se necesita leer muchos artículos que están reunidos en ese libro que Dios mediante espero publicar este año. Pues muchas felicidades por ese libro. Gracias. Y muchas gracias al Laboratorio de Manuel por el apoyo para poder hacer esta transmisión. Gracias por las instalaciones. Y pues bueno, esperemos, doctora, que nos regale nuevamente parte de su tiempo, experiencia sobre el tema, pero ahora con las nucleases. Ribonucleases. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ojalá que que hagamos una fecha futura que nos permitan y que nos apoyen, porque también es otro tema muy interesante. Sí. Muy, y se me hace un maravilloso también, así como la cocarboxilasa. Y es que la verdad, porque esas nucleases las tenemos igual que el pirofosfato de tiamina, las tenemos, pero nosotros mismos nos encargamos de echar a perder esos mecanismos de vigilancia, de regulación que tenemos.
Y volvemos al tema, por la alimentación, ¿no? Alimentación y nuestros pensamientos y nuestras emociones. Okay. Nosotros bloqueamos todo. Ya. Eso es lo que manejamos en medicina holística. Cámbiale aquí, cámbiale el chip acá y con agua te alivias. Wow. ¿Ya oyeron? Ok, pues bueno, pues es esto. Muchas gracias sí, a ustedes. Gracias a usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias a la doctora. Gracias a ustedes.